Buenas noches. Hoy estamos aquí reunidos para homenajear al poeta Homero. Agradecemos a nuestros invitados y también a la revista digital intercontinental Poetas Sin Fronteras, a la red de poetas del estado de Veracruz y Voces del Universo. Agradecemos la presencia de nuestros compañeros José Santos Constantino Ugaz, Ana Ahumada Espinosa, Luz María Olivares Aldana, Silvia Aquino López, María Teresa Galaz Juárez. Mi nombre es Lucila Reyes y hablaremos hoy del poeta Horacio. El poeta Quinto Horacio Flaco, más conocido simplemente como Horacio, fue uno de los poetas más importantes de la antigua Roma. Su relación con otro de los mejores poetas romanos de todos los tiempos, Virgilio, le permitió entrar al círculo íntimo de amistades del emperador Augusto, lo que se tradujo en una gran libertad para crear sus libros de poemas y un gran escaparate para promocionarlos. Tenemos a nuestro primer invitado, José Santos Constantino Ugaz. José. Muy buenas noches, muchas gracias Lucy, muchas gracias a Ramón por la invitación, Poetas Sin Fronteras. Vengo del Perú, de Chiclayo, del norte del país, a tratar sobre uno de los más grandes líricos de toda la humanidad, Horacio. Con el primer poema, poema 11, del primer libro de Odas, Carpe Diem. No indagues, Lecuón, no es lícito saberlo. ¿Qué fin reservan los dioses a tu vida y la mía? Ni combines los números mágicos. Mejor será que te resignes a los decretos del hado, sea que Júpiter te conceda vivir muchos años, sea este el último en que ves romperse las olas del Tirreno contra los escollos opuestos a su furor. Sé prudente, bebe buen vino y reduce las largas esperanzas al espacio breve de la existencia. Mientras hablamos, huye la hora envidiada. Aprovecha el día, no confíes en el mañana. Carpe diem es una expresión latina que se traduce, pues, usualmente como aprovechar el día, ¿no? La expresión fue acuñada por el poeta latino Horacio en el poema número 11, como hemos explicado, del primer libro de las Odas, porque hay que entender también que también hizo epístolas, ¿no? Y dedicada a Lecuón. El poema en sí pareciera, ¿no?, que es un consejo, y en su último verso reza Carpe diem quam minimum credula postero, que se puede traducir como aprovecha el día y no confíes en el mañana. El libro de Odas destaca sobre sus demás obras, tanto por su calidad formal, ¿no?, por el modo filosófico en que lo trata, en que aborda los temas. El poema hace de la muerte el tema central. Luego del primer verso, el poeta sostiene que es inútil intentar saber lo que ocurre después de la muerte. Carpe diem aparece en la poesía como una respuesta al miedo, a la muerte, a lo desconocido, ya que el ser humano en sí está vedado, ¿no?, que no sabe su destino, si será lo mejor en vivir la vida plenamente. Después de Horacio, Carpe diem se convirtió también en una idea común en la literatura y ha sido revistada por movimientos como el neoclasicismo, que ya lo veremos a continuación con el segundo poema que voy a tratar. El tema de la muerte y de la insignificancia de la vida es común en la poesía de Carpe diem. A lo largo de los años, diversos poetas han reflexionado y han escrito sobre este tema desde diferentes perspectivas filosóficas, ¿no? La filosofía Carpe diem es un modo de lidiar con el miedo a la muerte, aprovechar la vida y no pensar en el mañana y no pensar en la muerte. Carpe diem está aún más vigente que nunca en la poesía, pues es ya parte de una tradición clasicista, ¿no?, y también de los poetas a través de todos los tiempos. Horacio fue un gran poeta que ha influido también en la poesía occidental. De allí deriva el hecho también de que
de que Carpe Diem se haya convertido en un lugar y privilegiado dentro de la poesía de todos los tiempos. Muchas gracias. Muchas gracias, José. Bueno, estamos hablando de Horacio. Horacio, Quinto Horacio Flaco, nació un 8 de diciembre del año 65 en Venusia. Su padre fue liberto, es decir, era un antiguo esclavo que había sido liberado por su dueño. Consciente de que su hijo no se liberaría de esta mancha social mientras estuviera en su tierra natal, la familia se mudó a Roma cuando Horacio era un niño. A mediados de los años 40, un joven Horacio llegó a Atenas en octubre del año 44, pasados unos meses del asesinato de Julio César, uno de los líderes del magnicidio, Marco Junio Bruto. Se presentó en Atenas para formar un ejército con el que luchar contra los cesarios y Horacio se unió a él. Ahora continuamos con nuestra compañera Ana Ahumada Espinosa. Muchas gracias. Anita. Muy buenas noches, como dice Lucy, mi nombre es Ana Ahumada y yo les hablo desde acá de mi hermoso San Esteban, Los Andes, Chile. Bueno, el día de hoy yo escogí 2 odas. Bueno, y yo me pregunté qué son las odas. Las odas es un poema lírico con una composición poética de un tono elevado o cantado. Trata de diferentes temas, pudiendo ser heroica, filosóficas o también amorosas. El poema que les traigo hoy es también de corte amoroso, pero de un amor más bien prohibido. Del libro 3, la Oda 4, del libro 3, la Oda 10, Alice. Aunque esposa de un bárbaro vivieras, del Tanais Lice, en las orillas frías, de mí te dolieras, si constante me dieras, a tus duros umbrales desafiar los recios vendavales. ¿No oyes cruel su fragoroso estruendo? ¿No sientes del jardín con sus bramidos los olmos conmovidos y tus puertas crujiendo y despejado el cielo la nieve larce que cobija el suelo? Ay, Huarte, si se cambia la fortuna y a la madre ofender de los amores con tus crudos rigores, que no toscana cuna para hacerte meciera, muy más que Penélope esquiva y fiera. Y aunque ni rostro pálido y lloroso, ni blando ruego o pródiga fineza contrasten tu crueza, ni tu pérfido esposo ardiendo en otra llama, no desesperes, Lice, a quien te ama. Y no más dura que olmo a los embates, del sañoso Aquilón más inclemente, que África serpiente, sin cesar me maltrates, no siempre el amor mío, por ti la lluvia arrostrará y el frío. Muchas gracias. Muchas gracias, Anita. Hermosos poemas los de Horacio. Tras la derrota de Bruto y Casio en la batalla de Filipos, Quinto Horacio Flaco tuvo bastante suerte de ser uno de los sobrevivientes. Y además le dieron una amnistía. Resignado a tener que comenzar de cero de alguna manera, consiguió un puesto de trabajo básico de escribano al servicio de los cuestores. Esto le dio oportunidad de escribir y de comenzar a moverse en ciertos ambientes literarios. Acabó relacionándose cada vez más en el círculo de Virgilio, quien a su vez le presentaría a un hombre que iba a cambiar su vida, Cayo Mecenas. Bueno, continuamos con nuestra querida Luz María Olivares Saldaña. Buenas noches. Como dice Lucy, soy del estado de Veracruz, país México, María Luz Olivares Saldaña, y soy poeta sin fronteras. Un gran poeta de los grandes tiempos, ¿verdad?
Quinto Horacio Flaco, poeta romano. Horacio fue un artista exquisito, digno heredero de los griegos, sabio constructor de ritmos y hábil escritor, que manejó con facilidad la lengua latina y dio a cada vocablo su verdadero contenido, su contenido original y plástico. Por eso, los mejores líricos de todas las literaturas han traducido al gran poeta. Por ejemplo, las versiones castellanas, cito a las de Fray Luis de León, Espinel, los Argensola, Pelayo, por mencionar algunos. Dentro de su legado están las sátiras, donde ataca los vicios de sus tiempos. Las odas, escritas en metros líricos de los líricos griegos. Por ejemplo, Alceo, Safo, de inspiración política y patriótica, a semejanza de Virgilio. Horacio ensalza el gobierno de Augusto, y dentro de sus obras está Carmen Secular y las otras odas, que son graciosas canciones amorosas y báquicas que invitan a gozar del presente. También están las epístolas que tratan de cuestiones morales. Mi participación será leer una de sus odas del libro tercero, la oda sexta. Y dice así: contra un poeta maldiciente. Y dice así: ¿por qué, mastín cobarde, con los lobos al hombre ladras tú, que no te daña? Ven y ejercita contra mí sin miedo, contra mí, sí, que defenderme puedo. Las orejas en guisa de combate, también por las nevadas cordilleras. Sé yo seguir las fieras, cuan can de Espiro o cuan lacón ligero del pastor, el amigo y compañero. Tú, el cebo que arrojas, olfateas, después que el bosque con tu atroz ladrido resuena estremecido. Ah, guarde, guarde contra los malvados. Tengo yo ya mis dardos enarcados. Cual deslicambe el despechado yerno, o de búfalo osado el enemigo, puedo yo hacer contigo. ¿Piensas que si te atreves a atacarme, lloraré como un niño sin vengarme? No, no lloraré sin vengarme. Se lee aquí realmente la valentía y lo atrevido que es, con una tendencia franca, sin temor y sin miedo. Y hay una frase que él dice, que me gusta, que dice que todos los hombres son locos, dice el estoico, a excepción de los filósofos, pero el poeta corrige. El filósofo es el más loco de todos. Muchas gracias. Muchas gracias, querida Lulma. Bueno, pues la convivencia con Mecenas y también con el emperador Augusto hizo que trabajara más arduamente y libremente como cualquier romano que hubiera vivido la tragedia de la guerra y la llegada de la paz. Las principales obras de Horacio, como ya lo comentaron nuestros compañeros, fueron las sátiras, los épodos, las odas y las epístolas. Respecto a las fechas concretas de la publicación no hay demasiadas certezas, pero algunos expertos han tratado de establecer un orden más o menos aproximado en el tiempo, que sería así. Primero las sátiras, primero las sátiras 1, luego los épodos, luego las sátiras 2, odas 1 y 2, las epístolas, el Carmen Secular, las epístolas 2, odas 4 y arte poética. Y bueno, ahora damos paso a nuestra compañera Silvia Aquino López. Buenas noches.
Desde Xochimilco, aquí estamos estudiando, leyendo, recordando a Homero. Perdón, es que al principio estaba con Homero, con Horacio. ¿Por qué siempre confundimos o en un momento dado a estos autores latinos con los griegos? Como decía Lucy, ya Horacio se fue a estudiar griego a Atenas, porque estamos en el siglo I antes de Cristo, en el momento en el que todos los romanos tenían que ir a estudiar la lengua griega, como nosotros estudiamos el inglés en estos momentos, ¿no? Entonces, Horacio se formó de una manera muy grande y leyó, por supuesto, Homero y leyó a los autores clásicos griegos y seguramente también a los helenísticos. Se ha dicho efectivamente que Homero fue huérfano de madre, murió siendo él bastante pequeño, pero la relación que tuvo con su padre fue siempre muy fuerte y tenemos en algunas de las odas expresiones, frases muy fuertes en donde se nota qué amor tan grande le tenía Horacio a su padre, que había sido esclavo, que había sido después liberto y que finalmente trabajó tanto para que Horacio pudiera estudiar todo lo que él pudo hacer. En segundo lugar, también podríamos ya señalar lo que se ha dicho. Hay 3 personas importantes en Roma en ese momento, es decir, verdaderos amigos. Horacio fue amigo de Virgilio y de Mecenas. Tanto el amor entre ellos, tanto se dio, sobre todo en Horacio, que él siempre lo expresó. Él nunca tuvo miedo en decir esas emociones, en expresar esas emociones. Tanto que prácticamente Mecenas muere un poquito antes que Horacio. Horacio escribe un canto, un poema diciendo que iba a ser muy difícil separarse, tener a un amigo muerto ya, ¿no? Entonces él dice que lo sufriría muchísimo y efectivamente Horacio muere prácticamente un poquito después que Mecenas. Son muchísimas cosas que podrían decirse acerca de Horacio, pero en este momento pues yo solamente me voy a dedicar a leer una de las odas del libro cuarto. Las odas están escritas en 4 libros y son 104 odas en total. Esta que yo voy a leer es del libro cuarto y es el número 6, que fue escrita seguramente en el año 17 antes de Cristo, un poco antes que Horacio escribiera el Carmen secular. Entonces, esta oda está dedicada a Apolo. Aquí encontraremos evidentemente los nombres griegos, la relación cultural que había entre Grecia y Roma se expresaba también dentro del ámbito de la religión. Por eso Apolo es el dios, la deidad más importante de la poesía también para los romanos. Y una de las cosas que nos expresa Horacio es que señala que Apolo ha vencido a personajes tan importantes como Aquiles, que es uno de los héroes que hasta en Roma la gente conocía perfectamente. Y finalmente él habla de esta relación que tuvo Apolo con él mismo. Y el texto dice así: a Apolo, Dios retador de erguidos, que azotaste a Níobe en su prole, a Ticio impuro,
y que también Aquiles derribaste, ya casi dueño del Dardanio muro. De todos vencedores por ti vencido, hijo de Tetis, la marina diosa. Las defensas de Ilión, embravecido, batía ya con lanza ponderosa, cuando, como ciprés que el euro abate, o pino herido por segur certera, cubrió gigante el campo del combate y hundió en polvo troyano su cimera. Nunca él entrara en el caballo, infande y sacrílego don, ni del descuido. Abusara de Pérgamo, engañando a Príamo en Saraos divertido. Cruel pero leal diera la cara, y el tierno infante, horrible desenfreno, en las llamas argivas abrazara, y aún al que duerme en el materno seno, si doblegado Jove a tus conjuros, que Venus con sus lágrimas apoya, a Eneas no dejase alzar sus muros, con hado más feliz que los de Troya. Citarista, maestro de Talía, que bañas tus cabellos en el janto, imberbe Agieo, rey de la armonía, la honra defiende del latino canto. Febo me dio la inspiración y el arte, y el canto y el renombre de poeta. Oh vírgenes y jóvenes, baluarte de la alcurnia que Roma más respeta. Niñez feliz que Delia patrocina, terror del linces y antes con su arco. En la sátira estrofa adamantina, seguid atentos el compás que marco, mientras cantáis al hijo de Latona y a la que vuelve ubérrimas las mieses, Febe que luce nocturnal corona y precipita el curso de los meses. Oh niña amable, ya desposa, un día dirás, al celebrar Roma y el Lacio, el año secular fue gloria mía cantar el himno del poeta Horacio. Como hemos visto, esta traducción está escrita en 12 sílabas, es decir, en decasílabos. Lucy, y la traducción es importante señalarlo porque fue Aurelio Espinosa Polit el que realizó esta traducción en 1960, y el editorial Hughes, una editorial religiosa aquí en México. Posiblemente con otros traductores podríamos escuchar esto de otra manera, ¿no? Pero lo más importante y lo más interesante de la vida y de la escritura de Horacio fueron estos dos aspectos, que fue un poeta de una vitalidad estética impresionante, al mismo tiempo de una vitalidad humana que nunca se olvida. Gracias. Muchas gracias, Silvia. Realmente es inolvidable y es por ello que ha sido considerado uno de los más importantes poetas latinos. Y realmente pasó a ser uno de los más famosos allá como por el año 37 a.C., porque formaba parte del famoso grupo de escritores y artistas patrocinados por Cayo Mecenas. Ello implicaba, aparte de innumerables beneficios, ciertos compromisos. Por ejemplo, Horacio acompañó a Mecenas a Tarento en el año 37 a.C. para preparar el encuentro entre Octaviano y Marco Antonio, en el contexto de su campaña contra Sexto Pompeyo. A cambio de su amistad y sus escritos, en el año 32 a.C., Mecenas le regaló una villa en la región de los Sabinos, a unos 55 kilómetros de Roma.
Ahora continuamos con nuestra compañera Angélica Arreola Medina. Buenas noches a todos. Muchísimas gracias, Lucy. Me da gusto. Soy Angélica Arreola, vivo en la Ciudad de México. Soy esta noche Poeta Sin Fronteras. Me da gusto, estamos ilustrándonos con este autor latino que vivió en Roma y que publicó, como lo han comentado ya también, sátiras o sermones, épodos, epístolas y odas. Él publicó entre el año 35 al año 13 antes de Cristo. Voy a leer un poema, perdón, una oda de el maestro Eduardo Molina de la Universidad Alberto Hurtado de Chile, quien él publica en esta página que se llama Letras en Línea, 4 odas. La primera es la oda 1:5 y dice así: qué grácil muchacho sobre una multitud de rosas, bañado en líquidos perfumes te aprisiona, pirra en el fondo de una deliciosa gruta. ¿Para quién sujetas tu dorada cabellera? Tú, sencilla en tu elegancia. Ay, cuántas veces de tu fidelidad y de los cambiantes dioses se lamentará aquel, y del mar encrespado por negros vientos se asombrará desacostumbrado. El que ahora confiado goza de ti y de tu hermosura, el que siempre espera que estés disponible, siempre dispuesta a ser amada. Ignorante el de la brisa falaz, desdichados aquellos para los que brillas sin haberte experimentado. La sagrada pared testimonia con su tabla votiva que yo he colgado mis mojadas ropas para el Dios soberano del mar. Es una oda que refiere el amor y también siempre la presencia de los dioses. Muchas gracias. Muchas gracias, Angélica. Continuamos con nuestra compañera María Teresa Galás Juárez. Buenas noches a todos. Tengo mucho gusto en estar aquí y muchas gracias, Lucy, y muchas gracias, Ramón, por la invitación. Efectivamente, estamos homenajeando a Horacio, que, bueno, además de un famoso poeta y un hábil diplomático, pues escribió entre sus obras en una carta a los Pisones, al padre y al hijo, una carta que tiene muchas anotaciones, muchas reflexiones literarias y teóricas, por lo que se ha llamado también el arte poética, y que pues es una de las obras importantes en cuanto a teoría literaria de la antigüedad. Yo voy a leer también, ya se ha dicho bastante de las odas, voy a leer la oda 14, en donde hay una prosopopeya donde el poeta se dirige pues a una nave, como si fuera una persona. Y bueno, le hace una descripción de una tormenta, de la nave en una tormenta, y de su viaje entre las Cícladas, que son las islas que están entre Grecia continental y Asia Menor, y que tienen un clima muy pues heterogéneo, que a veces están muy en calma el mar y a veces el mar está muy alborotado. Entonces, esto es a una nave en la oda 14 y dice así: nuevas olas, oh nave, te llevarán por los mares. Ay, ¿qué haces? Ampárate resueltamente en el puerto. ¿No ves cómo tus costados están desguarnecidos de remos y tu mástil herido por el raudo ábrego, y cómo tus antenas gimen? ¿Cómo, privada de cordajes, tu quilla puede apenas resistir los caprichos demasiado imperiosos del oleaje? No tienes tus velas intactas
ni dioses que invocar si la desventura te acosa. Aunque seas pino del Ponto, hijo de una selva ilustre, no puedes vanagloriarte de un nacimiento y de un hombre inútiles. Ninguna confianza, cuando el marino tiene miedo, le inspira una popa pintada. Oh tú, antes mi inquietud y mi enojo, ahora objeto de mi amor y de mi preocupación no ligera, evita las olas embravecidas que rodean las cícladas brillantes. También lo que tenemos aquí es la descripción de un velero, de una nave, en donde está describiendo todas las partes de la nave que están dañadas por la tormenta. Muchas gracias. Muchas gracias, querida Tere. Bueno, a lo largo de la década de los años 20 a.C., consagrado ante la crítica y a su público, Horacio compuso los 3 primeros tomos de su composición más apreciada, las Odas, como bien decía Tere. En ellas, como en los Epodos, el poeta recrea en latín al poco reconocido género griego de la lírica monódica eólica. Por este motivo, se percibe la influencia de Safo de Lesbos, Alceo de Metilene y también de Anquíloco, Píndaro y Anacronte. Muchas gracias. Cedemos nuevamente el micrófono a nuestro querido compañero José Santos Constantino. Sí, muchas gracias. El segundo poema es la Epístola a los Pisones de Horacio, más conocida como Ars Poética. La Epístola a los Pisones del poeta Horacio, más conocida como Arte Poética, ha venido a ser uno de los sostenes del clasicismo en la literatura. Ensalza los modelos griegos como maestros y también proporciona consejos técnicos a los poetas nobles. José, tu micrófono. Perdón. ¿Me escuchan? Ok. El texto cuenta con 30 apartados delimitados por los vocativos utilizados para llamar la atención de sus destinatarios, los pisones. ¿Y de qué se vale? Se vale del símil o comparación, también de la anécdota, de la metáfora. Horacio concreta así una intencionalidad didáctica. Sus versos han pasado a ser aforismos repetitivos hasta la saciedad. Por ejemplo, dice, si no hay arte, el miedo de un defecto nos hace caer en otro peor, mezclar lo útil con lo dulce, de vez en cuando duerme el buen Homero, como la pintura es la poesía, etcétera, etcétera. Lo primero que aconseja Horacio en el arte es la unidad de conjunto en toda su obra y que exista un adecuado equilibrio y también conexión asimismo entre las partes. En cuanto al lenguaje, se permite el uso de voces y expresiones nuevas para ideas nuevas y considera asimismo, lo considera lícito introducir palabras selladas con el cuño del tiempo presente. Entonces, debe existir para Horacio pues un lenguaje adecuado al estado de ánimo y a la condición de quien lo habla. Como dijo el filósofo Aristóteles, se ha de considerar quién dice las palabras. En cuanto al verso, Horacio utiliza el iambo, que es una sílaba breve seguida de una larga, donde se acomoda más al diálogo y a la acción. Horacio no emplea, por ejemplo, versos trágicos en un asunto que es cómico y a la vez viceversa. Los géneros deben conservarse enteramente puros. Y en cuanto a los personajes, se mantienen con el carácter eminentemente histórico, ¿no?, que han tenido desde el principio de su obra hasta el final del mismo. Existe, pues, también una relación indisoluble, intrínseca entre Horacio y el clasicismo. Y digo esto fundamentándolo en el apartado 23,
donde recomienda que el poeta debe someter al juicio de algunos conocidos no aduladores en cuanto a la creación de un poema. Manifiesta también que debe guardarse por 9 años, ¿no?, antes de volver sobre lo escrito y corregirlo con ese distanciamiento. Afirma también que la poesía es uno de los géneros que no admite en ningún momento la palabra mediocridad. La epístola a los Pisones fue traducida también al español por Luis Zapata, luego por Vicente Espinel y luego por el jesuita catalán Josep Morel, y ha sido traducido continuamente, bien como tarea escolar o bien como un propósito enteramente estético o técnico por los escritores del más alto nivel intelectual. Muchas gracias. Gracias a ti, José. Bueno, la oda más famosa escrita por Horacio es Carmen Secular. Se trata de un himno en honor a los dioses Apolo y Diana, compuesto por el encargo del emperador para ser cantado en los Juegos Seculares, celebrados durante 3 días y 3 noches a mediados del año 17. Augusto y Marco Agripa encabezaron los Juegos en persona y vieron cómo 2 coros alternados de 27 chicos y 27 chicas cantaban este himno, en lo que se hace, entre otras cosas, un llamamiento a los dioses para que bendigan y protejan a los romanos. Ahora continuamos con nuestra compañera Ana Ahumada. Bueno, como se mencionó anteriormente, Horacio tenía un gran conocimiento de la literatura griega y eso también lo alentó a escribir imitando la métrica de los poetas griegos, como ya lo mencionaron Safo o Alceo. Esto se ve reflejado en el libro en su creación, Las Odas, que como mencionó Silvia, es un conjunto de 4 libros de odas escrito por este gran autor. En mi segunda participación les voy a compartir del libro 3, la Oda 4, a Calíope, que es la musa de la poesía épica y de la elocuencia. A Calíope. Ven, del Olimpo santo, abandona hoy, Calíope, la altura, y entona inmortal canto con tu flauta suave o tu voz pura. Reina del sacro coro, o ya de Febo con el arpa de oro. ¿Oís? ¿O es del deseo agradable ilusión que mi alma halaga? Oírla y verla creo, en los sacros bosques recorriendo vaga, que aura dulce recrea, y do el arroyo bullidor serpea. Niño, el confín corría, yo del suelo natal, tras largo juego, rindióme el sueño un día, y de hojas verdes me cubrieron luego misteriosas palomas, del patrio vultur de las altas lomas, lo que bien, cual en nidos, habitan en las rocas de Acerenza, los que viven sumidos en los fértiles valles de Ferenza, y en el bosque bantino, absortos, vieron por favor divino. Muchas gracias. Muchas gracias, Anita. La epístola de los Pisones o arte poética es la más larga creación de toda su carrera. Para empezar, merece una mención aparte porque, aunque está en el mismo género, no está considerada como la tercera parte de las epístolas. Asimismo, arte poético es el más denso y complejo de los poemas de Quinto Horacio Flaco. Ahora continuamos con nuestra compañera Luz María Olivares Aldana. Nuestro gran poeta romano Quinto Horacio Flaco estudió filosofía en Atenas. Ahí conoce a Bruto, el asesino de César, y fue tribuno de sus soldados en la batalla de Filipos, que ya lo han mencionado. Y cuando él regresa a Roma, pues encuentra sus bienes confiscados y no hay de otra forma de emplearse como escriba. En ese tiempo hace amistad con Virgilio y este le presenta a Augusto. Virgilio y Horacio ensalzan el gobierno
de Augusto. Mi segunda participación, voy a leer la Oda Quinta a Augusto. Y dice así: conservador de la Romulia gente, gran príncipe que al suelo dio favorable el cielo. Ay, harto estás ya ausente. Torna, cual al Senado lo ofreciste, vuelve su luz a la afligida Roma, que apenas por su do quisiera, cual sol de primavera, tu faz radiante asoma. Rebosa a la aventura, y resplandece el sol con luz más pura, cual a hijo caro, que por largo invierno del mar al otro lado, retiene separado del dulce amor paterno el envidioso noto. Su madre llama con ferviente voto, busca auspicios y fija dolorida ojos que ardientes playa en la sinuosa playa. Tal la patria impedida de su ideal anhelo. Busca a César su gloria y su consuelo. Nutren ventura y seres mieses blondas. Seguro el buey pausado por ti pase en el prado. Seguro entre las ondas por ti el mercader vuela, y de su buena fe nadie recela. Esta oda es muy larga y tuve que hacer una fracción de ella. Pero leí que hay un comentario que dice así: un poeta como Horacio merecía vivir bajo un príncipe como Augusto, y un príncipe de esta clase merecía tener un cantor como Homero. Realmente me quedo en párvulos, porque necesito seguir leyendo toda o parte de su obra, porque es exquisita, es muy hermosa y nos da mucha enseñanza. Muchas gracias. Realmente es exquisita la obra. Gracias, María Luz Olivares Aldana. Teniendo en cuenta que era hijo de un liberto, Quinto Horacio Flaco vivió una vida extraordinaria. No hay una imagen real de él para saber cómo era su apariencia, pero él mismo se definía como gordo y pulcro y de complexión menuda. Ahora continuamos con nuestra compañera Silvia Aquino López. Muchas gracias, Lucila. Se ha hablado ya de los épodos de Horacio. Podemos decir que son los mismos o podríamos considerarlos como los iambos en Grecia. También Lucila mencionó que estos iambos pertenecían, por ejemplo, a Arquíloco. La característica más importante de estos épodos es la crítica o la sátira por un momento. Él escribe 17 épodos y yo voy a mencionar ahora uno que es el número 7, el épodo número 7 que se llama A los romanos. Me pareció muy interesante porque pertenece a los años en el que Roma está transformándose, es decir, de la transformación de la república al imperio prácticamente. Como ya se ha mencionado también, este poeta, igual que Virgilio y otros más, pertenecen a la época áurea de la poesía, de la política y de la paz que se dio allí en Roma. Este texto que yo voy a leer, A los romanos, se escribió en un momento en el que había habido una etapa de paz, se había matado ya a César, pero se renovaron las luchas civiles. El poema pertenece pues a un poema de tipo más bien político, pero crítico hacia los propios romanos, defendiendo pues la postura augusta que se llevará a cabo un poco más adelante. Antes de leerlo, quisiera yo señalar que hay otro poeta de la época que es Lucrecio,
porque se ha mencionado, ya se ha dicho que Horacio es epicureísta. Y efectivamente el Carpe Diem famoso pues tiene mucho que ver con esta poesía griega a partir de Epicuro. Los romanos se aficionaron mucho por Epicuro. Claro, después fueron estoicos fundamentalmente, ¿no? En fin, voy a leer este texto. Este épodo está escrito en dísticos y la traducción también está en dísticos, del mismo autor que había yo mencionado, Aurelio Espinosa Polit. Y dice así: ¿a dónde? ¿A dónde os arrojáis, malvados, y empuñáis los aceros ya envainados? Ay, de sangre latina, qué tributo a la tierra y al mar. ¿Y con qué fruto? No por llevar las llamas y el estrago a la orgullosa y pérfida Cartago. No por hacer bajar entre prisiones la vía sacra a indómitos bretones, sino para que el parto quede ufano, herida Roma con su propia mano. Nunca se ve que león o lobo arrecie, sino solo con fieras de otra especie. Decid, ciegos furores os deprimen, o es violencia mayor, es vuestro crimen. Halláis, pálido el rostro, el alma busca respuesta en vano y en un error se ofusca. Ay, hado funestísimo os gobierna, romanos, que expiáis sangre fraterna, la que el suelo bebió, crimen supremo, riego de maldición, sangre de remo. Entonces vemos este poema tan fuerte verdaderamente para los romanos, diciéndoles, por favor, debemos estar ya en paz. ¿Por qué nos peleamos unos de derecha, unos por la derecha y otros por la izquierda? Creo que es un poema que a México también nos podría ayudar en estos momentos. Muchas gracias. Realmente sí, sí, Silvia. Bueno, hoy que estamos homenajeando a Horacio, debemos de tomar en cuenta que hoy es el Día Mundial de la Lectura, y qué manera más bella de celebrarlo que con el gran poeta Horacio. Él nunca se casó y no tuvo descendencia. Vivió una vida cómoda, llena de placeres. La amistad que tenía con Augusto llegó hasta la conclusión de su vida, como lo demuestra en una carta que recibió en los últimos meses, en el que le decía: haz lo que te plazca en mi casa, como si que estuviera viviendo contigo. Ahora continuamos con nuestra compañera María Teresa Galaz Juárez. Muchas gracias, Lucy. También voy a leer yo una del libro primero también, la Oda 23, que es, también podría decirse que de un poema de amor, y es cortita. Dice así: me huyes, Chloe, igual que el cervatillo que busca a su madre, atemorizado en los recovecos de las montañas, turbadas con vano espanto por la brisa y el ruido de las frondas. Pues si la llegada de la primavera agita con un estremecimiento las movedizas hojas, si los verdes lagartos remueven la maleza, tu corazón y tus rodillas tiemblan. Mas yo no soy un tigre feroz, ni un león de Getulia. No te persigo para despedazarte. Deja de correr junto a tu madre, pues que ya estás en sazón para recibir marido. Gracias. Muchas gracias, querida Tere. Continuamos con nuestra compañera Angélica Arreola. Gracias. Nuevamente continúo con la lectura de una oda de Horacio y la traducción también del profesor Eduardo Molina de esta universidad chilena.
Es la Oda 3 del libro 2. Y tiene un tono didáctico también de aprovechar la vida hasta vivir mientras no muera. ¿No? Dice así: recuerda conservar un ánimo tranquilo en los momentos difíciles y templado en los buenos, lejos de toda exagerada alegría, de lo que has de morir, ya sea que hayas vivido triste en todo momento, ya sea que tú, recostado sobre solitarios prados, seas feliz en días de fiesta con un falerno de antigua cepa. ¿Para qué el alto pino y el álamo blanco gustan de unir su sombra hospitalaria con sus ramas? ¿Por qué en el sinuoso arroyo se esfuerza la fugaz linfa por correr? Manda a traer acá vinos y ungüentos y las tan pasajeras flores del amable rosal. Mientras las circunstancias, el tiempo y los hilos negros de las tres parcas lo permitan. Te irás de los prados que has comprado y de la casa y de la villa que baña el rubio Tíber. Te irás y de las riquezas acumuladas se adueñará tu heredero. Ya seas rico, descendiente del viejo Ínaco o pobre y de humilde linaje, no hay ninguna diferencia en cómo bajo el cielo te demores. Víctima de orco y misericordia, todos somos empujados hacia el mismo final. De todos se agita en la una, tarde o temprano, la suerte que saldrá y nos depositará en la barca que conduce al exilio eterno. Muchas gracias. Muchas gracias, Angélica. Bueno, finalmente, en el año 8 a.C., experimentó un epílogo digno de su talla poética. En el libro 2 de las Odas que Horacio había escrito sobre Cayo Mecenas, decía: iré a donde quiera que tú vayas, por delante dispuesto a acompañarte en el postrero viaje. Como si que se tratara de su destino, Quinto Horacio Flaco cumplió su promesa. El 27 de noviembre del año 8 a.C., solo 2 meses después de que falleciera su eterno amigo y patrón, falleció y está enterrado en su tumba. Muchas gracias y concluimos nuestro homenaje a Horacio. Muchas gracias, la revista de Poetas Sin Fronteras, de la revista digital intercontinental Poetas Sin Fronteras, la red del estado de Veracruz, las voces del universo. Damos las gracias a todas agradecemos a todas las personas que nos ven por las redes sociales y a nuestros compañeros José Santos Constantino Ugaz, Ana Omar Espinosa, María de la Luz Olivares Saldana, Silvia Aquino López, María Teresa Galas Juárez y Angélica Arreola Medina, el que hayan estado aquí presentes. Muchas gracias y un saludo especial a nuestro querido director, Ramón Olivares Aldana. Muchas gracias. Buenas noches.